Bueno, bienvenidos a todos, mi nombre es Diego Moreno y hoy quiero iniciar con un espacio que tenía pues pensado desde hace mucho tiempo, el cual se llama Realidad Subterránea. Bueno, este mini podcast pues la intención es precisamente ayudarnos a acercarnos un poco más a Dios, hablar de algunos temas que pues realmente han causado un gran efecto en mi vida, en mi forma de ver a Dios y la forma en general de ver la vida, de ver a las personas, de ver la iglesia. Y hoy quiero iniciar precisamente con un tema y es pues con el título de este mini podcast que se llama Realidad Subterránea. Bueno, entonces para esto pues quiero iniciar con un texto bíblico que yo creo que refleja un poquito la intención de este podcast. Está en Lucas 17, del versículo 20 al 21. Dice, unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Entonces, la intención de este podcast es precisamente como ver la realidad de Dios que está ocurriendo alrededor de nosotros. Yo creo que hay diferentes cosas que nosotros como cristianos hemos desarrollado para poder acercarnos a Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oración, leer la Biblia, ir a la iglesia, todas esas cosas son súper importantes, ¿no? Pero también me gusta, bueno, y de hecho en la Biblia lo habla en muchas partes, es ver a Dios en nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, porque pues digamos cuando nosotros solamente limitamos a Dios a, digamos, a leer la Biblia es como si solamente pudiéramos acercarnos a Él solo cuando abrimos la Biblia, ¿no? Y pues obviamente en nuestra vida real no pasa eso, ¿no? O sea, obviamente es importante que lo hagamos, ojalá que cotidianamente, diariamente, pero pues obviamente no todo el día vamos a tener la Biblia abierta porque pues tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos que ir al trabajo, tenemos que, mejor dicho, hacer oficio, bueno, etcétera, ¿no? Pero pues, digamos, me gusta mucho este concepto de que el reino de Dios o que la realidad de Dios está ocurriendo todo el tiempo. Y por eso el título de Realidad Subterránea, porque yo creo que Dios, o sea, en medio de nuestros quehaceres, en medio de, sí, de nuestra vida, Él se está expresando todo el tiempo, ¿no? O sea, pareciera, o a veces tenemos esa idea de que Dios solamente va a ocurrir cuando yo voy a la iglesia, cuando pongo música lenta, por así decirlo. Pues me gusta más ver a Dios en todas las cosas que yo hago, ¿no? O sea, en todas las interacciones, o sea, y eso es la realidad subterránea, es como si en medio de mi rutina hubiera una realidad que se está expresando constantemente y que me está acercando a Dios constantemente. Entonces, eso me parece, o sea, una idea muy bonita, pero yo creo que a veces, y por eso la intención de estos mensajes es que aunque Dios está ocurriendo todo el tiempo, ¿sí? Porque pues, y de hecho me gusta esa frase que dice que el reino de Dios, algunos dicen dónde va a estar, ¿no? Si está aquí o está allí, pero Dios ya reina entre ustedes, o sea, aunque tal vez el reino de Dios, o sea, la realidad de Dios está ocurriendo todo el tiempo, muchas veces no podemos verla, ¿no? Y hay un versículo que me gusta mucho que dice Jesús en Juan 14:9, que dice, Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. Y me gusta mucho este pasaje porque pues Felipe estaba, sí estaban como en una conversación y él decía, le decía a Jesús, pues nos basta con que nos muestres al Padre, o sea, con que nos muestres a Dios para poder creer. Y me gusta mucho la respuesta de Jesús porque, o sea, yo creo que a veces nosotros somos como Felipe, ¿no? O sea,
muchas veces queremos como algo sobrenatural, por así decirlo, que esté ocurriendo en el momento. O sea, nos basta con que, no sé, con que Dios exprese, con sentir algo, con caernos o cosas así, que pues también ocurren. Pero a veces Dios está ahí todo el tiempo, pero nosotros no nos damos de cuenta. O sea, Jesús o Dios Padre prácticamente se está expresando a través de Jesús. O sea, Él está teniendo comunión con sus discípulos todo el tiempo. Por Felipe pareciera en esto que dice como si Él no se diera de cuenta. O sea, y yo creo que a veces nos pasa eso a nosotros. O sea, Dios, yo creo que la forma en que nosotros podemos conocer a Dios, la forma en que podemos sentir su amor es precisamente a través de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? O sea, cuando tenemos una conversación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Cuando hacemos esas interacciones que pareciera que es algo rutinario, algo sencillo, pues yo creo que ahí está Dios, ¿no? O sea, Dios está ahí mostrándonos su amor. O sea, cada vez que nosotros de pronto hablamos con un amigo, que nos reímos, o sea, es como si Dios precisamente utilizara a esa persona para poder tener una conversación con nosotros. O por lo menos en mi caso. O sea, cada vez que yo veo a mi hija, cada vez que ella me abraza, jugamos, me gusta pensar que es como si lo hiciera. O sea, obviamente lo hago con mi hija, pero es también Dios mostrándome ese amor a través de ella, mostrándome su aceptación, mostrándome que Él quiere estar conmigo. Así esa misma necesidad tal vez de mi hija, a veces me gusta mucho que ella me coge el dedito, que vamos a jugar, que vamos a hacer esto, lo otro. Me gusta pensar que ese es Dios. O sea, es Dios queriendo estar conmigo. O sea, Dios queriendo, eligiéndome a mí para estar un tiempo con Él. Entonces, me gusta mucho eso y yo creo que por eso la intención de estos mensajes es que podamos ver a Dios en esas pequeñas cosas cotidianas, en esa rutina que a veces nosotros hacemos ya mecánicamente y que a veces creemos que Dios no está a nuestro lado cuando vamos a trabajar, cuando si digamos estamos en la casa, cuando hacemos oficio o haciendo esas pequeñas cosas. Pero me gusta mucho pensar que Dios está ahí todo el tiempo, o sea, en cada persona, en cada situación. Y yo creo que eso nos ayuda, o sea, a fortalecer nuestra relación con Dios y a ser más conscientes de Él todo el tiempo. Entonces, pues, ese es el mensaje que quería compartirles y espero de verdad que este proyecto pueda bendecir la vida de muchos. Entonces, bendiciones a todos y un abrazo.